Simán Num Dalet, donde dice Dinim Asheyachim Lishtabach. Saif Aleph. Dice la verajá de Ishtabach, Ena Potachat Bebaruch. No comienza con Baruch. Y la pregunta es, ¿por qué Ishtabach no comienza con Baruch? Baruch Shamar, ¿cómo comienza? Con Baruch. ¿Por qué Ishtabach empieza Ishtabach y sí termina Baruch Ata Hashem Melech Gadol? Pero ¿por qué no comienza con Baruch? Lefi Sheis Muhal Baruch Shamar, porque se considera, hay una regla, las verajot que están pegadas a otra, el Baruch de la verajá anterior está pegada y se considera para esta verajá. ¿Y dónde tiene una verajá pegada? Baruch Shamar. Ishtabach y Baruch Shamar están pegadas, porque porque tanto Baruch Shamar como Ishtabach se establecieron solamente para decir los Pesukei Zimra, para decir los Mizmorim. Una es antes de los Mizmorim y la otra es después de los Mizmorim, pero los dos son para decir los Mizmorim, y por lo tanto en cualquiera, la segunda Ishtabach no comienza con Baruch. Pero si uno llega tarde y se va a saltar los Mizmorim o va a hacer algún Mizmorim, dice Baruch Shamar y después se salta algunos Mizmorim, o sea, no es como que... En ese caso tiene que fijarse de decir por lo menos algunos. Si no va a decir nada no puede. Por eso dijimos en el caso, en los edificios anteriores, que cuando uno tiene... cuando uno está con... que no tiene tiempo, por lo menos tiene que decir un mismo en el medio, para que recaiga sobre eso. Si no, no puede ser verajá sobre el Ishtabach. Ahora, por eso se consideran que están ligados, están pegados a lo que es los Mizmorim. Ahora, cuando uno termina Ishtabach, dice Melech el Chai. El Mahulav Tishbachot, ¿no? Melech Tishbachot. El Audaot, Adon Neflaot, ¿no? Así termina. Dice el Shulchan Aruch, en la nota Menachar Melech Mulal Tishbachot. El Achar Chai Olamim, Shishamos tiene verajá. La verajá de Baruch Shamar, ¿cómo termina? Dice Baruch Ata Hashem Melech Meulal Tishbachot. El Audaot, Adon Neflaot. Amén. Amén. ¿Cuándo se dice el amén? Ahí, después de Melech el Chaya Olamim, amén. Amén. Pero no después de Melech Mulal Tishbachot. ¿Por qué? Porque la verajá, todo ese párrafo es el término de ¿qué? De la verajá. Y hasta que uno no termina todo, no se responde amén. Claro. Hay que esperar a que diga ¿qué? A que termine todo para poder responder amén. O sea que si habla en medio de las dos es el sec de la verajá. Sí, el problema cuál es, que normalmente hacen eso, algunos lugares lo cantan, la o lo empiezan a cantar. Pero hay que saber que eso es parte del término de la verajá. Así como cuando uno termina una verajá de qué, Baruch Ata Hashem Gal Israel, eso termina, aquí es todo ese párrafo, es terminando la verajá. Y por eso el amén tiene que ser al final de todo. Ahora dice Saif Gimel, Amesaper ben Ishtabach liyotzer. Una persona que habla entre Ishtabach y Yotzer. Aparentemente, uno que dijo Baruch Shamar, entre Baruch Shamar y Ishtabach, entre Baruch Shamar y Ishtabach, entre Baruch Shamar y Ishtabach no se puede porque eso está todo pegado. Pues después de Ishtabach, antes de Yotzer, aparentemente ¿qué? No hay nada importante. Y por eso, por ejemplo, se dice en Hacer el Shiva que decimos, el Shira Maalot ahí en medio, ¿no? Sí. Después de Ishtabach, antes de Yotzer, se dice en Hacer el Shiva, Shira Maalot mi Mamakim. Y también vamos a ver que hay casos que, por ejemplo, que no se pudo tefilín, no tenía tefilín antes, se lo trajeron en el medio, lo puede poner ahí. Ahora, una persona que habla entre Ishtabach y Yotzer, ¿qué pasa con esa persona? Amén. Dice Averá y Belladó. Es un pecado. ¿Y qué tipo de pecado es? De Joser Alea Merujá Milhamá. Cuando había una guerra en Am Israel, antes de ir a la guerra, había un Cohen especial que era encargado ¿para qué? Para la guerra. Y él llegaba y le decía a la gente, miren, ¿quién es el que se casó el último año? Que se vaya a su casa. Y el que Sí, tiene Claro, recién el que casado. tiene un viñedo nuevo, ¿qué tiene que hacer? A su casa. Su casa, sí. El que tiene Una casa nueva. una casa nueva y no la inauguró, a su casa.
Ahora, ¿qué pasa? Decía, y el que tiene un pecado... Que no vaya. No, perdón, ¿quién es el que tiene miedo? Dice la manera, ¿qué significa que tiene miedo? Miedo O que del tiene pecado. miedo de los caballos de la guerra. Así que tiene El miedo. pecado. O que tiene miedo de los pecados. De los pecados. ¿Y qué son los pecados que tiene? ¿De qué tipo de pecados uno tiene miedo que puede volver de la guerra? Avi, ¿qué tipo de averot tiene que tener para poder volver de la guerra? Para poder. Volver de la guerra. Que no tiene que ir a la guerra. El que tiene pecados, como tiene miedo, puede morir en la guerra, no le vamos a la guerra. Le decimos que se quede en su casa. Pecados fuertes. Dice aquí, no, justamente lo contrario. Justamente, afila un pecado pequeño, como cuál, el que habla entre Ishtabach y Yotzer. Si él habla ahí, cuando venía a la guerra, decía, mira, yo ahora tengo miedo de ir a la guerra porque yo hablo entre Ishtabach y Yotzer. Bueno, vete a tu casa. Y si no se acuerda, Bueno, si no tiene miedo, que se quede. Pero no, pues, si no se acuerda si lo dijo, no dijo, habló, De no repente no habló. sabe que eso es un pecado. Es un miedo interno. sí, tiene que saber, imagínense hasta cuándo tiene que ser. ¿Cómo? Es un miedo interno nada más por hablar ahí, ¿no? O sea, tiene tanto miedo de ir a la guerra porque que por su culpa se va a morir y va a perder la guerra por su culpa. Decimos, mira, mejor quédate en tu casa, no queremos perder la guerra por culpa de este señor que ¿qué hizo? Que habló entre Ishtabach y Yotzer, mejor que no venga a la guerra. O sea, mejor un soldado menos y no un soldado que habló. ¿Entendió, Avi, o no? Sí. Es tan fuerte que es No que... aplica eso, no, Rafa, no fuera nadie Para salsar, no diría nadie. Ah, ¿no conocen la historia del de teatro? En Europa habían hecho los Gilonim, los masquilim, que eran como los reformistas, habían hecho una burla de los religiosos. ¿Qué hicieron? Hicieron una obra de teatro con muchos soldados. Y que de repente viene el Cohen y dice, el que se casó y no que se vaya a su casa. Se van 20 soldados. El que compró una casa nueva y no la inauguró, que se vaya a su casa. Se van otros 20. Ah, bien. El que tiene un viñedo y no lo inauguró, que se vaya a su casa. Se van otros 20. El que tiene miedo y que tiene pecados, que se vaya. Se van todos y dejaron ahí nada más a Rab David así viejito, con barba blanca así, a dos así, para burlarse de los religiosos, y así terminó la obra. Wow. Le contaron eso a Rab de Brisk. Dijo, mira cómo se burlaron de usted. Dijo, no les faltó terminar la obra. Que al final esos dos ganaron la guerra. ¿Y qué significa? Es verdad, puede ser que se iban, pero al final lo que quedaba era con ayuda de Hashem. ¿Con qué? Con las mitzvot. Al final la ganaban. No, está muy bonito, sí es verdad. Puede ser que iban, pero también al final lo ganaban. Entonces dice, eso de hablar entre Ishtabach y Yotzer es tan grave de que se vuelve a la guerra. Pero hay casos que se permite. Hay quien dice, si hay algo necesidad de la tzibur, quieren hacer un anuncio importante. Si hace el anuncio antes de Shachrit, ¿qué pasa, señor Moshe? Hay poca gente. ¿Y si lo hacen después de Meshabeach? Ya se fueron. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Después de Ishtabach. Hay quien hacer el anuncio. Hay quien dice que para eso se puede hacer anuncios. O Livsok Sedaká, Lemishe Balit Parnes Mina Sedaká Mutarafsik. O por ejemplo, necesitaban que hacer una recolecta para un pobre que necesita Sedaká. Se puede hacer esa recolecta cuando entre Ishtabach y Yotzer. Y por eso también decimos el Shira Ma'alot entre Ishtabach y Yotzer, porque en verdad es un momento que terminó una verajá y habría más, en verdad es como que hay más chance para poder hacer una interrupción. Que no deja de decir la verajá y después pedir la plata. Ya la gente sale. No, dijo la verajá, después de Ishtabach, antes de Yotzer. Ah, ok. Sí. Hazlo después de la mida, que no hay problema. ¿Por qué lo hacen medio un problema? ¿Cuándo después de la mida? ¿Ah? ¿Cuándo? Después de Tajaronim. Eso, porque antes de Tajaronim no se puede. Después de Tajaronim. Después de Tajaronim ya se va. La gente no se va después de Tajaronim. Aquí vi una persona que fijo Hay de él. todo, hay de todo. Ya, sí, hay una persona fijo que qué pasa a él, que él termina, creo que Ana, ya se va, listo, se va a su casa. Bueno, está bien, uno de cuánto. Está bien. Pero Por eso va a ser un insur de hablar medio de Ishtabach. es lo que dice, es tan importante, o sea, ¿qué significa? O sea, es tan, vamos a decir, tan menos, no es tan grave que se puede interrumpir ahí, y es tan importante la tzedakah, todas del tzibur. No está más que un anuncio que alguien quiere vender su carro. Tiene que ser algo importante que se pueda anunciar en ese momento. Porque en verdad, es un momento que en verdad, como dijimos, ahí terminó Ishtabach y todavía empezó Yotzer. En verdad se podría hablar a filo. Es como que algo extra que no hablar en ese momento. Dice en... Ahora, ¿por qué es tan grave hablar entre Ishtabach y Yotzer? Hay que saber que cuando uno hace tefilá,
vienen las kelipot y no le permiten subir a las tefilot arriba. No quieren que haga tefila, ¿por qué no? Ellos quieren que al yudí no le vea bien. Entonces no quieren que él hace tefila, no quieren. Cuando decimos Pesukei de Zimra, antes de tefila decimos Baruch Shamar y todos los Mizmorim, eso los cortamos todas las kelipot, para que no hagan ningún efecto y nuestra tefila pueda subir. Por eso se hace la tefila de esa forma. Ahora, cuando él habla entre Yishtebach y Yotzer, como que cortó todo el efecto de que de Pesukei de Zimra. Entonces, no, como que al final las kelipot llegan de nuevo. Por eso dice tan importante de no hablar de no hablar entre Yishtebach y Yotzer. Y eso no está en otros lugares, en la Amidad, en Kadish, en Yotzer, en... Ahí es obvio, sí. Ahí es peor. Ahí es peor, porque ahí el que habla de la mitad, la mitad de Yotzer, está Efsek más. Pero aquí vamos a decir que no es Efsek, porque Merat paró. Pero todo como que el efecto que hizo en el Shamaim, los Pesukei de Zimra, lo interrumpió con la tefilá que voy a hacer ahora. Dijimos, para hacer tefilá o algo así, se puede permitir, pero solamente antes de Kadish. Entre Kadish y Barejú, en ese caso no se permite afilo para algo de mitzvah. Dice Ramá, ומזה מתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה או לקבול בית הכנסת שיעשו לו דין ולהשתבח ליוצר. דכל זאת מזה מקרה לצורך מצווה. Dice, de ahí salió una costumbre que tenían los Ashkenazim, que cuando hacían un Misheberach por un enfermo, cuando lo hacían, entre Ishtabach y Yotzer. De ahí, ¿por qué? Porque dijimos que se puede interrumpir. Igualmente, si había una persona que tiene un problema con su compañero y quiere reclamar que le hagan un juicio, se paraba en la teba y después de Ishtabach y daba, miren, fulano aquí que está sentado, él me estafó, no sé qué, quiero que me hagan un juicio. Así era la costumbre que Delante de todo el mundo. delante de todo el mundo, ¿para qué? Para que lo lleven al Dayan. Entonces de ahí salió, dice, ¿por qué? Porque se puede echar Tzibur, de ahí también salió eso. Dice Ramá, ahora hay un problema. Si hablaron entre Ishtabach y Yotzer, después de Ishtabach, ¿qué hay? El Kadish. ¿El Kadish sobre qué va? Sobre el Pesukei de Zimra. Pero si ya habló en medio, ¿sobre qué va el Kadish? Entonces tiene que decir un Mizmorim ahí para poder decir Kadish de nuevo el Hazar. Porque el Kadish tiene que ir pegado a Ishtabach. Nunca se puede decir Kadish sin una alabanza antes. La Karmat Hilim Arbit velo Kadish. Y por eso se empieza que... Lo repite entonces. O uno nuevo. Y entonces el Shira Malot. Tiene que decir algo ahí, un Shira Malot o algo. Y ese Shira Malot sí puede ir sobre el Perfecto. puede ir sobre el Shira Malot. Es lo mejor que hay, un Mizmor, sí. Ah, igual. Si después decimos Ribi Hadania, decimos Kadish. Como que decir algo de alabanza. Sí, pero ya el Kadish no cae sobre los Pesukei de Zimra, sino caería sobre nada más el Shira Malot. Sobre todo. Porque no hay interrupciones, todo seguido. Pero ya terminó el Ishtabach. Sí, por eso Ishtabach como que también dijo, es como una persona que dice 10 libros de Tilim, dice Kadish. ¿Sobre qué va el Kadish? ¿Último de Mizmor o sobre todos? Bueno, pero en este caso ya hizo una interrupción entre ¿de qué habló? Shamar y Ishtabach. No, hizo el Shira Malot después. Pero Shira Malot Ya es no está dentro del Ishtabach. Pero es uno que dijo 10 millones de Tilim. Es como decir así, es como un Mizmor más. Pero si habló, como que interrumpió todo. Entonces ahí si habló y después dijo Shira Malot, va a decir solamente sobre Shira Malot. Y no pasa nada que vaya solamente sobre lo último. Ahora dijimos que siempre para poder decir un Kadish tiene que decir que unos Pesukim antes. Si es que no va a decir ningún Pesukim, que no diga Kadish, que empiece a Barejú de una vez. ¿Por qué? Porque siempre Kadish tiene que ser con Pesukim antes. A menos, la única vez que no se dice Kadish, Pesukim del Kadish, es cuando se dice Kadish Titkabal después de la Amida. Que ahí, porque es por la Amida. O también en Arbit, por ejemplo, el Motzei Shabbat, después de la Amida, el Shaliach Tzibur hizo un Kadish cortito. Sin Titkabal, pero ¿es por qué? Porque está pegado a la Amida que dijo en voz baja. Dice por eso hay que fijarse siempre cuando uno va a decir Kadish, que decir las alabanzas o la tefilá antes y después decir Kadish. Y cuando uno dice también cualquier estudio de Torah, puede decir también Kadish de Rabanán después. Ahora hay que tener cuidado. Hay quien dice que también si estudió tiene que decir Divrei Agadá después. Por eso se acostumbra a decir siempre que Rebbi Hanania antes de decir Kadish, aunque en verdad se podría decir sobre lo que estudió. Ahora hay una... Y por eso también, por ejemplo, en el Shabbat decimos después de Mamá Madikin, Rebbi Hanania o Mamá Rebbi Lazar y después se dice Kadish. Hay que tener cuidado que cuando uno dice
el Rabbi Hanania o dice algo, tienen que ser con 10 personas. Justo le iba a preguntar. Antes de empezar Rabbi Hanania. Si no, no puede decir Kaddish. Antes de empezar Rabbi Hanania. No es que yo dije Rabbi Hanania, había 9 y entró el 10º para decir Kaddish. Hay que esperar a que estén los 10 y empezar Rabbi Hanania ahí. Para que los 10 digan Rabbi Hanania. Aunque Bediabad, también si no, pueden decirlo. Pero mejor que Lejatjila, hay que tratar de decir Rabbi Hanania después de que estén los 10. Y eso pasa muchas veces con un shiur o algo así. Sí. Que hay pocas personas Empezaron y van a llamarle a alguien que está afuera para decirle el Kaddish. Bueno, dicen Rabbi Hanania, pues hay que mejor Lejatjila. Pero si no empezaron, no hay que hacer mucho problema. ¿Por qué no? Porque sof, dijeron Rabbi Hanania, sof, al final de cuentas, también si una persona no dice nada, si uno se quedó callado, también puede decir Kaddish, aunque no estudió, si los otros estudiaron. Ahora, el segundo Mishnah Ura dice que no, que si no hubieron 10 personas al momento de decir Rabbi Hanania, no se puede decir Kaddish. No, tiene que haber 10 personas. No, pero cuando dicen Rabbi Hanania, Sí, claro. a filo que dijeron Rabbi Hanania con 9 y después en el 10º, según el Mishnah Ura, no se puede decir Kaddish. Por eso hay que tratar de siempre decir Kaddish como... No siempre se dice así. Esperar con Rabbi Hanania. Sí, cuando... No, yo he visto a veces cuando ve que alguien viene con el carro... Está estacionando No, el carro y cuando empieza ya- a decir Rabbi Hanania. Cuando lo vemos que viene para acá. Ah, o sea, yo soy el que llega. Cuando viene hay que No, empezar a Sí. Rabbi Hanania. Así no, hombre. Ah, ok. Esta mañana lo hicimos con él. Cuando llegué yo, Sí, sí. hay que cerrar la puerta entonces. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a una persona si el que dice Kaddish no estudió nada y no dijo Rabbi Hanania? ¿Puede ser Kaddish él o no? Sí. Hay 10 personas o 20 personas que estudiaron todo y dijeron Rabbi Hanania. Y viene una persona que no dijo Rabbi Hanania y no estudió nada y quiere decir Kaddish. ¿Puede o no? Sí, pues. Sí. El hecho de que están los 10 que estudiaron o que dijeron Rabbi Hanania, ya con eso también los demás, otra persona también puede decir Kaddish. Ahora, ¿qué pasa en Arbit? En Arbit, cuando empezamos Arbit decimos Kaddish. ¿Cómo se puede decir Kaddish si no se dijo ni Rabbi Hanania ni nada? Por eso acostumbramos a decir Shira Maalot, ¿verdad? Ajá. Antes de Arbit. Y Nebarehu, ¿cómo decimos? Shira Maalot y Ne. ¿Por qué decimos eso? Lo decimos poder pegar. para poder decir Kaddish después. O sea, aunque en verdad se puede decir Kaddish, pero para salir bien, para decir un mismor antes de decir el Kaddish. Ahora, וכן מי שלא היה לו ציצית תפילין והביא לו בנשתבח לקדיש, יכול להניחם והולך עליהם. Igualmente uno que no tenía talit o tefilín y se lo trajeron en medio de Pesukei Zimra, se lo puede poner entre Ishtabach y Yotzer y Kaddish y decir verajá sobre ellos. אבל בין קדיש לברכו, entre Kaddish y Barejú no se puede interrumpir. וכל שכן שלא יפסיק לאחר שמר עד שילך ציבור ברכו, כל שמתחילים יוצר. Y seguro que entre Barejú y Yotzer no se puede interrumpir. Ahora, creo que sea el Hazán, que le trajeron talit tefilín entre Ishtabach y Yotzer, que interrumpa y que se lo ponga. ¿Por qué? Porque es importante que no puede decir Shema y todo sin talit tefilín. Por eso que esperen un poquito, a que esto era Tzibur. Ahora, y por eso puede suceder a veces, que uno le dijeron, mira, te vamos a traer el tefilín, pero él no quiere esperar para no perder todo, pues quiere empezar el Pesukei Zimra con todos, y después cuando le llega a decirlo entre Ishtabach y Yotzer, se puede. Ahora, una persona que quiere estudiar entre Ishtabach y Yotzer, ¿puede o no? Aquí veo una persona que me dijo que a él le gusta decir Mizmorim rápido. Entonces termina antes que todos. Entre Ishtabach y Yotzer quiere estudiar Torah. Entonces se puede la aquel si lo hace solamente con la vista, sin sacarlo de la boca. ¿Por qué? Porque es solamente como pensamiento. Y como ya terminó Ishtabach, se puede la aquel. Ahora igualmente, también si terminó y quiere decir, repetir algún Mizmorim, también puede repetir algunos Mizmorim que ya dijo en la tefila, dijo Ashrei o Ad Yeshit Moshe, lo puede repetir. Ahora, hay una costumbre de una persona que está sin minyan. ¿Cómo hace para decir Barejú el que está sin minyan? Por el pensamiento. Entonces, hay una baraita que es Amar Rabbi Akiva, Hayachat Omer Barakia, Ushma Israel, Omer Barejú et Hashem Boraj. Como que una baraita que se dice, que ahí dice Barejú et Hashem Boraj. Ahora te la pregunta, ¿lo puede decir eso entre Ishtabach y Yotzer o no?
Entonces, es antes de Noy Shabeach, no hay problema que lo diga. Pero para el Barejú de Noy Shabeach. Pero para el Barejú de Ishtabach y Yotzer es mejor que no lo diga. ¿Por qué? Porque está haciendo un efsek entre Ishtabach y Yotzer. Vamos a terminar nada más este tema. Dice... Bueno, seguro que tiene que contestar amén y todo eso normal. Después de que se Barejú dijimos que no se puede interrumpir nada. Igualmente en Arbit. En Arbit hay que tener cuidado. Después de que uno escuchó el Kaddish y Barejú, no puede hablar. Hay personas que vienen y como escuchan Ishtabach y Barejú del Hazán en Arbit, ellos todavía no empezaron la tefilá. No. Cuando apenas llegan, dicen, bueno, yo no empecé, ¿puedo hablar todavía? No, si ya escuchó Barejú, ya no tiene que hablar hasta que no siga, porque Barejú está pegado a lo que es los verajot de Kiryat Shema. Si por ejemplo llegué del Arbit y no dije el Shila Marote antes, escuché dentro y digo, Barejú, De una, empezar con no ellos. puede ser para atrás, Ya no sí, puede claro. decir. Eso que lo diga después de la tefilá puede decir Shiramado. Primero decirlo, si ya empezaron Kaddish, ya está. No se dice. ¿Por qué? Porque se considera, ya no se puede hacer efsek en ese momento. Bueno, vamos a dejar aquí, que aquí terminamos con la Salahot de Ishtabach. Y el próximo simán es Salahot de Kaddish.